hombres que ha tenido esta nación, el licenciado Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de esta larga serie del análisis de lo que representa Frena, qué es lo que busca, cuáles son, digamos, sus métodos y la estrategia que va a continuar. Hemos estado viendo en otros videos, te van a aparecer por aquí las tarjetas para que los veas. Hemos estado analizando punto por punto qué es Frena, sobre todo quiénes son sus fundadores y el origen histórico, ¿no? El contexto histórico es muy importante. También vimos en el antepasado video los objetivos de Frena, ¿no? ¿Qué busca Frena realmente? El público, y el objetivo más popular es el de derrocar al gobierno actual. Pero en este video, que igual te va a salir aquí una tarjetita para que lo veas, también desvelamos 8 objetivos más ocultos que tiene Frena y sobre todo que tienen los grupos que financian y que le dan toda la ideología a este grupo golpista de ultraderecha. En el pasado video nos concentramos en el punto 4 del análisis, que es cómo quieren lograr su objetivo. Bueno, ellos en su página web oficial dicen que su Biblia, digamos, de métodos de acción, de estrategia también y de ideología, es el libro de cómo pasar de una democracia a una dictadura, escrito por Gene Sharp. En el pasado video empezamos el análisis de estos escritos y también empezamos a notar algunas contradicciones del libro con la ideología de Frena y con la actualidad en México. Entonces vamos a continuar con este análisis. Nos habíamos quedado en las fuentes de poder. Este capítulo es muy importante porque aquí vamos a empezar a ver cómo en el libro y cómo en distintas dictaduras a lo largo del siglo XX y un poco del siglo XIX van a empezar a tener fuentes de poder muy bien afianzadas, muy bien controladas, pues para tener el control, la sumisión y la obediencia civil de toda la población. Entonces, el punto central de este capítulo es identificar cuáles son las fuentes de poder y también cómo cortar estas fuentes de poder. Recordemos que el libro se centra en cómo derrocar a una dictadura. Entonces, vamos a ello. Son 4 las que Gene Sharp pone en el libro. La primera es la fuente de poder llamada la autoridad. Esta es muy importante porque da una legitimidad ante la población, ante las instituciones y ante los gobiernos internacionales, de que es, digamos, legítimo, es legal el gobierno actual o la dictadura y que tiene esta fuente de poder que es la autoridad sobre, digamos, sus ciudadanos y sobre otros estados, ya sea fronterizos o en el mundo. También es muy importante que tienen, además de la autoridad sobre la sociedad civil, también se va a amalgamar con la autoridad sobre las instituciones. El segundo o la segunda fuente de poder es los recursos humanos. Aquí tenemos que la cooperación popular, la civil, el deber moral y también ético y legal es muy importante. Aquí él se centra, este libro, Gene Sharp, se centra en la obligación civil de darle, digamos, esta legitimidad al dictador o al gobierno actual. Lo que buscan en este punto es cortar, retirar y, digamos, voltear a la sociedad civil, a las instituciones ante el
gobierno dictatorial. Recordemos que este capítulo se centra en cómo cortar estas fuentes de poder e identificarlas. Vayamos al siguiente punto. En el tercer punto nos vamos a centrar en los recursos materiales. El gobierno o la dictadura, en este caso, ellos tienen total manejo, total control de todos los medios de producción, igual de todos los recursos materiales, de las finanzas, también digamos de toda la distribución e infraestructura, de todo el ámbito industrial y material, pues está en poder del gobierno o de la dictadura. Esta es una fuente de poder bastante grande y vamos a ver un poco más adelante cómo es que mediante distintos métodos, distintos medios y estrategias se pretende cortar estas fuentes de poder para que poco a poco pues la dictadura se vaya desestabilizando por dentro. El último punto de las fuentes de poder son las sanciones y los castigos que pueden, digamos, dar estos gobiernos totalitarios y opresores y represores ante la sociedad civil. En este punto pues vemos que las ejecuciones, los encarcelamientos, el uso de la fuerza policial y militar, incluso también pues sistemas de inteligencia y espionaje se utilizan como fuentes de poder en esta categoría de sanciones y castigos. Estos cuatro que les acabo de mencionar, estas cuatro fuentes de poder constituyen en rasgos generales, digamos, todo o toda la estructura de control, de sumisión, de obediencia y de poder de las dictaduras. Y vamos a ver cómo es que grupos como Frena o grupos que buscan la libertad de sus países en contra de las dictaduras van a empezar a buscar estas fuentes de poder, y sobre todo lo vamos a ver un poco más adelante en el desafío político, que es donde van a empezar a identificar al talón de Aquiles o las debilidades, y ahí es donde van a empezar a pegar. Vayamos a uno de los puntos más interesantes, y va a ser una de las estrategias más efectivas para derrocar a gobiernos dictatoriales, va a ser el desafío político. Antes de llegar al desafío político se tuvieron que ir dando muchísimas circunstancias, se tuvo que organizar grupos civiles, igual se tuvieron que analizar muy bien, digamos, las necesidades que tiene la sociedad civil ante el represor gobierno, y todo esto se tuvo que ir, digamos, formando para tener un desafío político frontal en contra de la dictadura. Y textualmente se los voy a leer del libro. El desafío político tiene las siguientes características. Pueden singularmente agravar los puntos débiles de la dictadura y cortar sus fuentes de poder. Sus acciones pueden ser ampliamente dispersas, pero también se pueden concentrar en un objetivo específico. Llevan a los dictadores a errores de juicio y de acción. Pueden utilizar con efectividad al pueblo entero y a los grupos e instituciones de la sociedad en su lucha para poner fin a la brutal dominación por la minoría. Por último, ayuda a distribuir el poder en la sociedad, posibilitando aún más el establecimiento y mantenimiento de una sociedad democrática. Bueno, estas características del desafío político, vamos a empezar a ver que esta es la estrategia central de todo el libro de Gene Sharp y de la estrategia de cómo derrocar estos gobiernos. También vamos a ver, muy interesante, que el desafío político se va a concentrar, además de cortar las fuentes de poder, van ellos mismos a identificar estos puntos débiles que les llaman en el libro el talón de Aquiles. Y esto lo vamos a ver en la siguiente
parte. Como ya les comentaba, el desafío político va a ser la punta de la lanza de toda la estrategia. Como ya vimos, después de identificar estas fuentes de poder, el desafío político va a pasar a cortarlas por medio de identificar las vulnerabilidades, ya sea del régimen y del dictador. Y esto textualmente lo dice así el libro: agravar o intensificar las diferencias internas, institucionales, rivalidades personales y también conflictos organizacionales. Incluso también el desafío político en el libro declara que busca hacer del régimen totalitario o dictatorial algo mucho menos efectivo y en consecuencia mucho más vulnerable. Vulnerable ante las condiciones de resistencia de la sociedad civil. Recordemos en videos ya muy pasados de esta serie que la resistencia va a ser también algo muy importante en esta lucha no violenta que declara el libro. El desafío político también se va a hacer valer no solo de las fuentes de poder, no solo de la sociedad civil ni de las instituciones, sino que también va a utilizar estas armas de guerra no violenta. Recordemos que el libro se centra en cómo derrocar dictaduras sin el uso de la violencia ni la fuerza física. Y vamos a ver aquí que la guerra no violenta y el desafío político se centra en la guerra psicológica, en una guerra social, económica y política, por medio de métodos no violentos. Esto puede ser protestas, huelgas, boicots y campañas de no cooperación. Este punto lo vamos a ver más adelante en el de los métodos, estrategias y medios del libro, y que vamos a estar viendo las similitudes con las acciones del grupo Frena. Para cerrar un poco el desafío político, podemos decir que en este escenario, cuando ya se amalgamaron, cuando ya se construyeron todas estas condiciones de apoyo civil, de apoyo de las instituciones y de los medios de comunicación, los grupos o el grupo central de la liberación va a formular el desafío político central hacia cualquier gobierno. Aquí en México, ¿ustedes quién creen que esté haciendo esta estrategia del desafío político? Yo puedo ver un poco Así por México, que es este nuevo partido político. Bueno, no es partido político todavía, es un grupo de sociedad civil que, bueno, busca por medio de diferentes estrategias que estamos viendo en el libro crear un desafío político. Entonces, Frena no va a ser el único actor que va a empezar a utilizar los medios de... Y ahora vamos a pasar al capítulo o a la parte de los métodos. Aquí la verdad me sorprendió un poco ver la cantidad de métodos que existe para la guerra no violenta. El libro tiene un apéndice hasta el final, ahorita se los voy a mostrar, de cada uno y de toda la clasificación que hacen de todos los métodos. Hay más de 190 métodos y se dividen en 3 categorías. La primera es la protesta y la persuasión. La segunda es la no cooperación y la tercera es el intervencionismo. Entonces, de la primera etapa o de la primera categoría, que es de la protesta y persuasión, hay 54 métodos en los que se destacan las manifestaciones simbólicas, como pueden ser las marchas que hemos visto con Frena, como pueden ser los campamentos que hemos visto también con Frena y distintas actividades como las caravanas. Esas son, digamos, los métodos de protesta y persuasión. Ahora, en los métodos de no cooperación, que es la segunda categoría, aquí tenemos que hay
métodos de no cooperación social, que son 16, de no cooperación económica, similares a los boicots, que también son 26, huelgas, digamos, sindicales, que también son 23 diferentes tipos, y por último, métodos de no cooperación política, y en esta hay 38 métodos. En la tercera categoría hay que se hace llamar intervencionismo. Aquí es donde la guerra no violenta utiliza los medios psicológicos, físicos, sociales, económicos y políticos. Y en este caso hay 41 métodos. Aquí les voy a enseñar un poco el apéndice del libro, que esto viene hasta el final, y bueno, aquí podemos ir viendo casi punto por punto y podemos ir platicando. Obviamente no nos va a dar pues tanto tiempo para platicar cada uno de ellos, pero bueno, aquí podemos ver que la primera categoría, como ya les decía, son los métodos de protesta y persuasión, y aquí tenemos todos estos, ¿no? Declaraciones formales, discursos públicos como los de Gilberto Lozano, las cartas de oposición o de apoyo como las hemos visto de los intelectuales orgánicos, declaraciones de organizaciones e instituciones ante y en contra del gobierno, declaraciones públicas firmadas. Otra vez vamos a estar viendo que muchas ya se han estado cumpliendo aquí en México, y se han estado cumpliendo no solo con Frena, sino con diferentes personalidades y grupos de la oposición. Podemos ver que también está la categoría de comunicaciones con un público más amplio, con lemas, caricaturas, símbolos, banderas, carteles, volantes, periódicos, discos, representaciones de grupo, diputados, elecciones burlescas. Entonces vean, tenemos muchísimos, digamos, métodos. Vean, procesiones, también tenemos marchas, desfiles, peregrinaciones, desfile de vehículos. El punto 42 es uno de los que hace Frena, y bueno, ya son muchísimos. Aquí tenemos los de métodos de no cooperación, que es la segunda categoría de todos los métodos que hay. Entonces, si es que quieren leer el libro, en la última parte vienen todos estos diferentes métodos, y son muy interesantes para analizar. Ya en otra parte haré el análisis puntual del cuáles métodos han estado utilizando Frena y algunos ejemplos. Entonces es de notar que sí hay bastantes métodos y que sí se están empleando por Frena con diferentes propósitos. Y para cerrar este tema de los métodos, habrá que decir que cuando se utilizan estos diferentes métodos a una gran escala y por diferentes frentes, pues sí, puede llegar a causar un severo problema a los regímenes totalitarios, a los gobiernos dictatoriales, porque se empieza a derrumbar toda la estructura que... Ahora, uno de los puntos más importantes después de ver el desafío político y los métodos de guerra no violenta, vamos a ver la planeación estratégica. Esto es muy interesante porque se va a centrar en coordinar y dirigir el uso de los recursos, ya sea humanos, materiales, económicos o políticos. También van a ejercer presiones mediáticas, políticas, financieras y sociales a diferentes partes del régimen. Se van a asignar tareas específicas a grupos específicos para crear diferentes métodos de guerra no violenta, como lo es Frena, los campamentos, las caravanas y los discursos. Y bueno, van a empezar a medir la efectividad de sus acciones. Esto tiene mucho que ver con la planeación estratégica de todo el movimiento y de lo que dice el libro de Gene Sharp para derrocar dictaduras. Aquí es interesante la táctica y los métodos de acción dentro de la planeación estratégica. Y vamos a ver que el uso hábil de las fuerzas asequibles
pues les va a dar a ellos muchísimo margen para avanzar en contra de un gobierno pues dictador, represor de las libertades civiles y de la democracia. Entonces, la planeación estratégica se va a centrar en cómo administrar todos esos recursos en todos los diferentes escenarios que requiere para derrumbar a la dictadura. Ahora, un punto importante también es que el plan de acción que deben de llevar a cabo para formular cualquier derrocamiento de gobierno, pues tiene que ir de la mano con la sociedad civil, tiene que ayudar a los oprimidos y tiene que fortalecer esta confianza, determinación y resistencia de la sociedad civil. Aquí no lo hemos visto con Frena, ese punto, pero sí hemos visto que han estado utilizando los métodos que ya citamos anteriormente. Los medios que van o que están utilizando es la resistencia selectiva. Están defendiendo grupos independientes y autónomos. También es el reto simbólico por medio de marchas, plantones. También tenemos una planeación de la no cooperación para dar orden a el desafío político. También ellos buscan una desaprobación moral del gobierno y están utilizando los medios de comunicación internacionales y nacionales para crear una opinión pública que les ayude en su lucha y que sea esta una fuente de poder que ellos puedan utilizar para desarrollar el desafío político. También uno de los métodos que cita el libro es el intervencionismo de potencias extranjeras, tanto organizaciones internacionales, civiles y de índoles políticas. También es una vía que ellos citan en el libro para utilizar en contra de las dictaduras. Esto, y también lo menciona el autor, no es muy efectivo, ya que si tú estás invitando a una fuerza internacional o que no es de tu país a intervenir en asuntos políticos y sociales para derrocar a una dictadura, pues lo más lógico es que esa potencia extranjera pues quite la dictadura y se impongan ellos. Entonces ahí no es una vía muy inteligente que digamos, y algunos integrantes de Frena han estado esbozando o han estado diciendo que pues los cascos azules, la OTAN y Estados Unidos estaría muy bien que intervinieran. Entonces en este punto encontramos una gran contradicción e ignorancia. Y bueno, amigos, ya para finalizar un poco este análisis, no fue tan profundo como a mí me gustaría haberlo hecho, pero bueno, en estos formatos de video y en la cultura del internet que tenemos actualmente, pues muchas veces los videos cortos y más concisos son pues los más populares. Entonces no lo hacemos tanto por popularidad, sino lo hacemos más por informar y concientizar a la sociedad. Terminando este análisis, ya vimos bastantes puntos. Vimos desde la introducción del libro, lo que representa realmente el estudio de Gene Sharp. También vimos las 4 tareas versus los dictadores. Vimos las fuentes de poder, cuáles son estas, cómo cortarlas. Vimos lo que es el desafío político, cómo lo llevan a cabo. También vimos los métodos, no todos, les dije son muchísimos, pero sería muy bueno que leyeran el libro y el apéndice de esa parte. También vimos muy generalmente las estrategias y los medios a utilizar. Ahora, este pequeño segmento para finalizar esta serie de libro es: ¿se aplica o no aplica aquí en México el caso que dice Frena, que estamos en un gobierno dictatorial opresor, que estamos en una
dictadura y que bueno, se están reprimiendo las libertades civiles, sociales, educativas, incluso religiosas. Pues no, yo la verdad no veo un gobierno dictatorial. Ya lo habíamos platicado que bueno, este gobierno fue elegido democráticamente, yo creo que de las primeras veces en muchos sexenios en México, que ganó y realmente el pueblo pues votó, y ese voto pues sí se contabilizó para el cambio de presidente. No veo yo tampoco que se repriman las libertades civiles, las de religión, tampoco veo que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, no escuche a la opinión pública, tampoco se dirija por el Estado de Derecho ni por la Constitución. Yo tampoco veo a una sociedad oprimida, no veo a la fuerza policial y en este caso la Guardia Nacional, tampoco la veo pues cometiendo estas detenciones o estas faltas a la legalidad de los derechos humanos. No veo realmente que en México exista el chavismo, como lo dice Frena, ni una dictadura como la describen en diferentes casos del mundo en el libro de Gene Sharp. Lamentablemente lo que sí veo y lo que sí está aplicando aquí en México es este grupo golpista llamado Frena, que bueno, ya lo vimos en otros videos, viene con un contexto histórico pues de grupos empresariales, religiosos, industriales, políticos, sociales, mediáticos, que están acostumbrados o estaban acostumbrados a tener el poder y mantener el status quo, las formas y el fondo en un país como México. Ahora pues el régimen ha cambiado, se ha hecho para presuntamente con definición política de izquierda, un poco más progresista, ya no tan neoliberal y globalista, sino ahora se está centrando más en México. Pero bueno, regresando al punto de estos grupos, lo que sí veo es la estrategia directa del derrocamiento del gobierno por medio de diferentes métodos de guerra no violenta, pero eso no quiere decir que estos métodos de guerra no violenta pues no sean malos para la democracia, que no atenten contra la libertad. Y lo más significativo de todo esto es el discurso de odio y de abierto golpismo que tienen en México. Y la verdad, en mis 29 años de vida, pues yo nunca había visto en México estos grupos tan directamente en contra del gobierno y pues bueno, queriendo derrocarlos. En el próximo video veremos un poco más de ejemplos internacionales de grupos como Frena y cómo es que han llegado al poder estos grupos. Muchas gracias por vernos. ¡Frena 1 ni Frena 2 podrán con